esta sesión. Muy bien, entonces seguimos con los concilios y la iglesia, seguimos ahora con esta tercera parte de lo que es la iglesia y la tercera marca de la iglesia, que nos habla un poco acerca de lo que es la Santa Cena, y vamos a estar viendo que Lutero va a hablar mucho acerca del consuelo que nosotros obtenemos en los sacramentos, porque los sacramentos fueron instituidos para el consuelo de cada uno de nosotros, porque es donde recibimos el perdón y la gracia de Cristo. Entonces, estudiamos en la catequesis, pero también estudiamos hace un mes que estuvimos estudiando la parte del bautismo, estuvimos viendo cuáles eran los beneficios del bautismo, que son perdón, vida eterna y salvación, y son los mismos beneficios que nosotros obtenemos también en la Santa Cena. ¿Por qué son los mismos beneficios? Porque son medios de gracia que Dios ha instituido para nosotros. Son sus santos sacramentos, donde obtenemos lo que Él ganó en la cruz. Entonces, vemos que Lutero va a escribir en los concilios de la iglesia y va a decir que no te debe importar que el Papa no celebre la misa por ti, ni te consagre, confirme, unja o se ponga casulla. Puedes recibir el sacramento aún sin vestido, como en el lecho de enfermo. Naturalmente, el recato exterior obliga a cubrirse decente y honestamente. No debes preguntar tampoco si tiene una tonsura o si ha sido ungido con el crisma. Entonces, ¿qué es lo que quiere hablar o qué es lo que está diciendo Lutero en este caso? La parte exterior no es lo importante. Las mismas confesiones van a decir el evangelio es el perdón de los pecados. Las velas, las copas de oro, no son parte del ornamento sagrado que nos confiere el perdón de los pecados. Son útiles para la iglesia, pero no forman parte del culto divino. Entonces, estas cosas exteriores que a veces uno se preocupa bueno, el pastor, no me gusta la estola del pastor el día de hoy. O ¿por qué el pastor no usa casulla cuando está consagrando? O cuando habla, por ejemplo, aquí Lutero de tonsura, es este corte que se hacían para indicar que ellos estaban apartados, estaban consagrados para una orden religiosa. Lutero está diciendo, eso no importa. Lo importante es lo que nosotros estamos recibiendo. Claro, él va a decir, el recato exterior obliga a cubrirse decente y honestamente. Entonces, el mismo apóstol Pablo va a hablar en las escrituras y va a decir, cuando por ejemplo se acerquen a el culto, él va a decir, la mujer debe de taparse la cabeza. ¿Por qué? Por respeto a los ángeles que están en ese momento ahí. ¿Por qué? Porque el cielo viene a la tierra. Ya el apóstol Pablo está hablando acerca del concepto de el cielo en la tierra. Entonces, aunque nosotros, nuestra vista física no pueda ver a los ángeles están presentes en el culto. ¿Por qué? Porque donde está el trono de Dios, donde está su presencia, ahí también están los ángeles y ahí también están los santos, cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos acerca también de santos, estamos hablando los santos que nos han precedido y que han muerto en la fe. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, para nosotros, por ejemplo, al momento de ir a la iglesia, vestirnos acorde al evento que vamos a estar recibiendo. Yo le he contado esto a algunas personas, pero hace un par de semanas, bueno, previo a la asamblea, unos días antes de la asamblea, quizás unos 2 días antes de la asamblea, me tocó la oportunidad de conocer a los que son mis jefes, pero antes, o sea, antes de ir a la asamblea tenía que conocerlos a ellos y yo no sabía cuál era, vamos a decir, el protocolo de vestimenta para ir y conocer a mis jefes, y como pensaba, bueno, estamos terminando el verano, ellos están llegando de viaje, quizás ellos van a estar un poco más sport, yo me fui sport.
y cuando los veo, todos están de camisa de vestir, eh, con una chaqueta y todo eso, y yo era el único que andaba en jeans y en camisa deportiva. Y claro, yo me pasé todo el momento o todo el evento, todo el tiempo incómodo, porque no era la forma en la que yo tenía que ir vestido para ir y conocer a mis jefes. Entonces, no es que no voy a recibir la gracia de Dios, pero si por ejemplo a nosotros nos invitan a ir y conocer al rey de España, uno no va a ir vestido como que si fuese para el estadio. No. Entonces, ¿cuánto más cuando uno va para la iglesia? Uno también que va a recibir del Rey de Reyes y Señor de Señores todos los dones y todos los beneficios, cuánto más uno no va a ir vestido decentemente. Entonces, esto es lo que Lutero va a estar hablando un poco aquí, y este tema de ungido con el crisma, dentro de un ratito lo vamos a tocar, pero también es importante este, para nuestra conversación el día de hoy. Va a seguir Lutero diciendo en este artículo: no te incumbe disputar acerca de si eres hombre o mujer, joven o anciano, como tampoco preguntes por todo esto en el bautismo o en la predicación. Basta con que estés consagrado, ungido con el sublime y sagrado crisma de Dios y de la palabra de Dios y del bautismo, y también de este sacramento. Siendo así, estás ungido de forma suficientemente sublime y preclara, y verdaderamente vestido de sacerdote. Entonces aquí el sacramento no es que el sacramento del altar es para los hombres y no para las mujeres, o es para los adultos, pero no para los ancianos ni para los niños. No, el sacramento es para los pecadores, de los cuales, como dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Entonces, ciertamente, un niño necesita ser instruido para saber qué es lo que va a recibir en la Santa Cena. No tanto en el, vamos a decir así, no tanto en el bautismo, porque los padres y los padrinos están llamados a conducir a esa criatura a entender qué es el bautismo, cuáles son los beneficios del bautismo, pero cuando estamos acercándonos a la cena del Señor, al altar de Dios para comer y beber su cuerpo y su sangre, la persona tiene que discernir qué es lo que está recibiendo. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Tiene que discernir, porque si no discierne qué es lo que está recibiendo, come y bebe para su condenación. Entonces, el sacramento no es para hombres o para mujeres, es para pecadores. Y en el orden de salvación, todos somos iguales. En el orden de creación, el hombre fue creado primero, la mujer después, y en este orden de creación sabemos que el jefe del hogar, el jefe de la casa, es el hombre. Y eso nos lo habla tanto la palabra de Dios como, por ejemplo, el catecismo. El catecismo dice cómo el jefe de familia debe enseñar a los suyos. Cuando está hablando acerca del jefe de familia, está hablando acerca del esposo, está hablando acerca del hombre, orden de creación. Es por eso que el hombre es aquel que está llamado al sacerdocio, entre comillas, en el ministerio. El ministerio público de la palabra es el hombre el que está llamado y no la mujer. Pero en el orden de salvación, hombre y mujer son iguales porque Cristo derramó su sangre tanto por hombres como por mujeres, como por niños, como por ancianos, por toda la humanidad. Entonces Lutero va a decir: bástate con que haya sido ungido con el sublime y sagrado crisma de Dios. Entonces, ¿qué es el crisma? El crisma es el aceite o bálsamo mezclado que es, y bálsamo mezclado que es consagrado. Y por ejemplo, en la Iglesia Católica se consagra el Jueves Santos, y esto era para ungir, para bautizar, para confirmar, para ordenar, para ungir a los enfermos, este rito de la extrema unción al final de la vida. Ya cuando está en el lecho de muerte, bueno, se lleva este crisma o este aceite para ungir a la persona. Bíblicamente, el aceite siempre va a estar ligado a la fe. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento cuando la viuda de Sarepta
le dice al profeta, solamente tengo un poquito de harina y de aceite, y iba a hacer una torta y ya nos íbamos a dejar morir mi hijo y yo, y el profeta le dice que ni la harina ni el aceite van a escasear hasta que Dios haga llover. Y la viuda creyó en las palabras del profeta y después le dice, ya sé que eres profeta del Dios verdadero. Entonces, en el Antiguo Testamento, el aceite iba ligado a la fe. En el Nuevo Testamento, cuando por ejemplo tenemos que dentro de 2 semanas vamos a leer ese texto en el último domingo del año litúrgico, las 10 vírgenes, el aceite de la lámpara que mantiene encendida la llama es la fe. Entonces la fe siempre va a ir ligado, o el aceite, perdón, siempre va a ir ligado a la fe. No hay nada que nos prohíba el uso del aceite, del crisma, por ejemplo, en el rito del bautismo, de la confirmación, en la ordenación o encomendar un moribundo. Siempre hay que recordar que esto no es, por ejemplo, un sacramento, el uso del crisma, pero el uso del crisma es catequético para nosotros. Por ejemplo, si se empieza a usar en los bautismos, que una de las cosas que yo siempre he querido hacer en los bautismos es esto mismo, usar el crisma, es para recordar, y el crisma se usa en el momento que se hace la señal de la cruz en la frente y en el pecho, para recordar que uno es sellado por Cristo mismo. Entonces, y como estamos hablando que va ligado a la fe, siempre es útil y necesario. Lutero en su rito de bautismo tiene el uso del crisma, el uso del aceite. Y nuevamente, por ejemplo, para encomendar un moribundo, la extrema unción para nosotros no es un sacramento, pero podemos usarlo en el momento de la muerte, como estábamos hablando cuando estábamos hablando acerca de la marca del bautismo, porque el bautismo cierra su ciclo, se completa en la muerte. Entonces, para recordar que fui sellado en mi bautismo, en la pila bautismal, el pastor puede acercarse en el lecho de muerte y hacer el mismo sello en la frente y en el pecho y encomendar a ese moribundo a los brazos de Dios. Nuevamente, no es un sacramento, no confiere perdón de pecados, pero es un bonito símbolo que nos hace ver a nosotros el momento en el cual nosotros fuimos salvados en la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Y el hecho de ser cristianos, la palabra crismas en el griego tiene mucha similitud, y su raíz en realidad es de Cristo, de Cristos, que Cristo también es el ungido, y cuando se unge a alguien es para apartarlo. Entonces los reyes en la antigüedad, y hoy en día todavía siguen siendo así, los reyes siguen siendo ungidos, y ese ungimiento los reyes lo ven como algo divino, es el momento más sublime en la coronación. Hoy por hoy, nosotros que no, somos llamados cristianos, podemos hacer uso del crismas en los momentos apropiados. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, pero si por ejemplo en nuestro bautismo no se usó el crisma, no pasa nada. Sabemos que en las aguas del bautismo, cuando se nos bautizó y se nos dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en la confirmación, cuando el pastor puso su mano sobre nuestras cabezas e hizo la señal de la cruz en nuestra frente, también ahí hay vamos a decir así, un ungimiento. El ungimiento con el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Entonces, es por eso que Lutero, y nuevamente pongo la cita, pero siendo enfático, aquí al final, él va a decir, siendo así, estás ungido en la forma suficientemente sublime y preclara y verdaderamente vestido de sacerdote. Entonces, es Cristo quien nos hace
ser parte de su pueblo. Es Cristo quien nos hace vestirnos a cada uno de nosotros con esas vestiduras sacerdotales. Cuando estamos hablando de esto es que somos real sacerdocio, y siendo real sacerdocio, nosotros podemos orar por nuestro prójimo, nosotros podemos estar ahí para nuestro prójimo, como dice Lutero, siendo pequeños Cristos para nuestro prójimo. Entonces tenemos, por medio del bautismo, por medio de la cena, por medio de la palabra, tenemos pertenencia en Cristo. Y teniendo pertenencia en Cristo, siendo de Él, sabemos que tenemos una gran herencia en el cielo. Y esa herencia es la vida eterna. Entonces, va a seguir Lutero hablando y diciendo que tampoco te dejes confundir por la mayor o menor santidad de la persona que administra el sacramento, si tienes dos mujeres o no. El sacramento no es de quien lo administra, sino de aquel quien es administrado, a no ser que el administrante también lo reciba. Entonces, él es uno de los que lo recibe y el sacramento se le da a él también. Entonces, nuevamente Lutero va a traer este mismo concepto que trajo tanto en el bautismo como en la palabra de Dios, dejándonos claro que el sacramento no lo hace la persona, no lo hago yo, Isaac, no. Yo soy simplemente un administrador que está en la persona de Cristo. Y las confesiones, por ejemplo, las confesiones luteranas van a hablar y van a decir: admitimos en efecto que en esta vida hay hipócritas y malos mezclados en el pueblo, que constituyen la iglesia, e incluso son miembros de ella, según la comunidad exterior determinada por las señales de la iglesia, es decir, la palabra, la profesión y los sacramentos. Sobre todo, si no han sido excomulgados, hablando de esta gente falsa. Admitimos asimismo que los sacramentos no dejan de ser eficaces porque sean administrados por hombres malos. Es más, podemos hacer un uso correcto de los sacramentos administrados por los hombres malos. Pero también Pablo declara en 2 Tesalonicenses 2:4 que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Y los luteranos siempre han hablado, y Lutero mismo ha hablado y ha dicho que el anticristo que está sentado en el templo de Dios es el Papa. Y lo dice no porque le tenga rabia al Papa, sino por la doctrina falsa que ellos están enseñando acerca de que el hombre es justificado por las obras y no solamente por causa de Cristo. Entonces, Lutero va a seguir, las confesiones, perdón, esto es Melanchthon, va a seguir diciendo, pero la iglesia no es solo una comunidad que se caracteriza por ciertos factores exteriores y ricos, como otros gobiernos, sino que sobre todo la comunidad de la fe en el Espíritu Santo, en los corazones, aunque posean señales exteriores, palabra y sacramento, para que se le puedan conocer. La doctrina pura del Evangelio y la administración de los sacramentos conforme al Evangelio de Cristo. Entonces va a seguir Melanchthon hablando acerca de la iglesia y hablando acerca de, vamos a decir así, de los que administran los sacramentos, y él va a decir, ciertamente, aunque no importa la santidad de la persona que lo administre, eso no nos da a nosotros rienda suelta para decir, bueno, cualquier persona puede entonces administrar los santos sacramentos, porque no importa si es pecador o no, no le resta la santidad. Y ciertamente, aunque no le resta la santidad, y cuando uno habla, y por ejemplo, tradicionalmente, el pastor es el primero que comulga. En estos casos, por tema de COVID, hemos dejado que, vamos a decir así, comulgar al final, pero normalmente, o la tradición era que el pastor era el primero que comulgaba por estas mismas palabras del apóstol Pablo, cuando él dice que somos pecadores, pero de los cuales yo soy el primero. Entonces, el pastor, siendo el primero de los pecadores, como dice aquí, está recibiendo el santo sacramento, está recibiendo el perdón de los pecados para ahora poder administrar a su pueblo, a su grey, estos sacramentos.
Entonces, nosotros como, bueno, los laicos están llamados a juzgar doctrina. Y si su pastor no está enseñando la doctrina verdadera, si su pastor está viviendo una doble vida, esos son motivos para sacar a alguien del ministerio. No es que, ay, el pastor me cae mal, entonces lo voy a sacar del ministerio. No, eso no es una razón válida para sacar a alguien del ministerio. Es si está enseñando falsa doctrina, si no lleva una vida conforme al evangelio, conforme a lo que el apóstol Pablo recomienda a tanto a Timoteo como a Tito, y si rompe su voto de confesión. Esto es, si por ejemplo José Enrique viene y me confiesa algo a mí privadamente, y entonces yo lo hago público en un sermón, esa es una, vamos a decir así, eso es uno de los condicionantes para que yo pueda ser sacado del ministerio, porque he roto esa, vamos a decir así, la confianza que José Enrique había puesto en mí como su pastor, como su confesor, para escuchar su confesión de pecados y ofrecerle el perdón que viene de Dios. Entonces, como les decía, no es que, vamos a ser negligentes en cuanto a esto, pero tampoco es que, no voy a pasar al sacramento porque este pastor lo está haciendo inválido con su conducta. No, es Cristo quien hace eficaz el sacramento, es la persona de Cristo, nuevamente, y el sacramento es para pecadores, y como pecadores nos acercamos ante el sacramento del altar. Entonces, por ejemplo, esta foto fue tomada en la asamblea de 2019 y es nuevamente para reflejar esto, la traigo para reflejar esto. No, el sacramento no lo hace eficaz uno u otro pastor. No, el sacramento lo hace eficaz la persona de Cristo. In personis Christi estamos nosotros ofreciendo los dones de Dios para el pueblo de Dios. Entonces, esa es parte de la invitación a acercarse al sacramento del altar. El pastor, a veces la rúbrica dice, los dones de Dios para el pueblo de Dios. Y la gente se acerca a recibir los dones de Dios. Entonces, esto nos llena a nosotros de consuelo, mis queridos hermanos, el día de hoy, porque sabemos que hemos sido apartados por Dios para ser un pueblo santo, para recibir de Él perdón, vida y salvación en el sacramento del altar, que es Cristo mismo quien viene y se acerca a nosotros y nos dice, este es mi cuerpo que ha sido derramado por ti, esta es mi sangre que ha sido derramada por ti. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca del uso del sacramento, que es como la parte final que habla Lutero en su escrito y también en el catecismo. La parte final que va a hablar Lutero en el catecismo es el uso del sacramento y cómo nos acercamos nosotros al sacramento. Y por ejemplo, hoy en día ha surgido la pregunta o la suposición de si el sacramento puede ser a distancia. A no ser, o sea, porque la gente, el sacramento es necesario para cada uno de nosotros, el sacramento del altar fortalece nuestra fe, pero ¿qué pasa en sitios como en Melilla, que no hay un pastor, o en Sevilla en estos momentos? ¿Qué pasa? ¿Será que cuando estoy viendo el oficio por Facebook y el pastor está consagrando los elementos, esa consagración viaja vía Wi-Fi a mi casa y puedo comulgar? No. El sacramento, hemos estado hablando, y el uso del sacramento es en la comunidad de los santos. En dado caso de que uno no pueda participar un día o no haya una congregación establecida en el sitio donde yo estoy, bueno, seguimos teniendo el consuelo en el bautismo, que nos ofrece perdón, vida eterna y salvación. No es que uno sea más importante que el otro, uno
va a buscar y te va a llevar al otro sacramento. Y es importante comer y beber el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en dado caso que no se pueda por cierto tiempo, bueno, tenemos consuelo en el bautismo. Y eso lo vivimos durante la pandemia que estuvimos en nuestros hogares, en nuestras casas, donde no pudimos acercarnos delante del altar de Dios a recibir su cuerpo y su sangre. Bueno, recibíamos el consuelo escuchando la palabra de Dios, haciéndonos la señal de la cruz, recordando nuestro bautismo, día tras día, recordando que en las aguas del bautismo también recibimos el perdón y salvación. Entonces, es importante reconocer eso, que el uso no se puede hacer de manera digital, tienen que ir y estar presente en la congregación de creyentes, porque así fue como fue instituido. Entonces, Lutero va a hablar y va a decir también aquí, pero estos no profanan al pueblo de Dios. Está conectando con lo que ya hemos venido hablando acerca de estos falsos o estos hombres impíos, sobre todo por estar ocultos, pues a los manifiestos la iglesia o el pueblo de Dios no los tolera en su medio, sino que los reprende y los santifica también. Más si se muestran rebeldes, los expulsan del sacramento por medio de la excomunión y los tienen por gentiles. Y eso lo encontramos en Mateo 18. En Mateo 18 encontramos los pasos para ir y conversar con nuestro hermano, para ir y solucionar los problemas. Entonces, la última de los 3 pasos en Mateo 18 es, bueno, si tu hermano no hace caso de lo que se está diciendo y de la reprensión, entonces considéralo como uno de los gentiles, como un gentil más. Entonces, aquí cuando hablamos de la excomunión se hace en amor. A veces las personas piensan que la excomunión, aunque ciertamente es un castigo, es ley, la excomunión se hace por amor al hermano que se encuentra en pecado. Entonces, hay gente que peca, todos somos pecadores, y hay gente que peca y mantiene sus pecados ocultos, pero hay pecados que son a la vista verdaderamente manifiestos, y el pastor como administrador de los dones de Dios, aunque por ejemplo hemos hablado y sabemos que el sacramento es para pecadores, pero si este hermano ha cometido un pecado público y manifiesto y no se ha arrepentido de su pecado, sino que se mantiene en él, entonces la jurisdicción del pastor entra en este caso, y el pastor tiene el poder para excomulgar a un miembro, y excomulgar es sacarlo de la comunión de los santos, es considerarlo un pagano y un gentil. Y esto lo sabemos porque es parte del poder de las llaves. A los que ustedes les abrieran las puertas del cielo se les será abierto, a los que ustedes les retuviesen los pecados se les serán retenidos. Entonces, la excomunión normalmente se debería de hacer en amor, y el pastor debería de trabajar con ese miembro excomulgado en su caso, para que haya un arrepentimiento de corazón, y este arrepentimiento de corazón también significa restitución, es pedir perdón delante de la congregación, es dejar a un lado lo que se está haciendo para ahora poder nuevamente formar parte de la comunión de los santos. Entonces, esto no es un poder tiránico. Las confesiones van a decir que aunque el pastor tiene jurisdicción para hacer esto, no lo hace de forma tiránica. No es que, ay, fulanito me cae mal, entonces como fulanito me cae mal, yo le voy a negar el sacramento. No funciona así. Como dice aquí Lutero, es cuando es algo manifiesto y no hay arrepentimiento, hay que excomulgarlo del sacramento y tenerlo por gentil. Pero él va a hablar y va a decir que aunque el pueblo de Dios no tolera el pecado,
el pueblo de Dios reprende, y cuando habla aquí y lo santifica, está hablando acerca de que cuando lo reprende y hay arrepentimiento, hay perdón, el pueblo de Dios está llamado a recibir a esa persona nuevamente en la comunidad. Y esto es algo bíblico. El hijo pródigo. El padre recibe nuevamente a su hijo que había estado en pecado, había gastado su dinero en prostitutas y en fiestas, pero ¿qué es lo que le dice el hijo? He pecado contra Dios y contra ti y no merezco ser llamado como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus criados. El padre, viendo el arrepentimiento de su hijo, lo levanta y le dice a sus criados, vístanlo, pónganle un anillo, pónganle las mejores ropas, vayan y maten el ganado más gordo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que había estado muerto ahora está vivo. Entonces, la comunidad de cristianos se alegra siempre que un pecador se arrepiente de sus pecados y vuelve a la comunión de los santos. Entonces, esto, por ejemplo, no nos hace a nosotros, ay, más que los otros, no, sino que nos hace reconocer también nuestro propio pecado y la necesidad que tenemos de nuestro Dios y del perdón, y la necesidad que nosotros tenemos del sacramento, de comer y de beber ese perdón que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario. Entonces, Lutero va a decir, esto ya no es parte de los concilios y la iglesia, pero Lutero va a decir, no es por cualquier preparación o trabajo propio que hagas que te conviertes digno y listo para participar del sacramento. Esto lleva lugar solamente mediante la fe, porque solo la fe en las palabras de Cristo justifican, dan vida y hacen a las personas dignas y bien preparadas. Entonces no hay nada, exteriormente no hay nada que me haga digno a mí de recibir el cuerpo y sangre de Cristo. Es Cristo quien nos hace dignos. Entonces parte de la liturgia, no está en la liturgia que nosotros usamos, pero la liturgia del himnario azul, que se llama Cantada al Señor, la liturgia creo que es la liturgia 1, habla y dice, en él nos has hecho dignos de acercarnos delante de tu presencia. O sea, es en Cristo que nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, aunque culto cristiano no tiene esa parte en la liturgia, culto cristiano tiene un orden que se denomina orden para la confesión pública preparatoria para la Santa Cena. Esto se encuentra en culto cristiano y, por ejemplo, porque tradicionalmente no, vamos a decir, en los primeros siglos no estaba la parte de la confesión y absolución de pecados en la liturgia como tal, sino que la liturgia iniciaba en el introito, es el inicio de la liturgia, que empezaba la procesión, venía el crucifijo, venían toda la procesión con el clero, y entraban y la primera palabra que decía, vamos a decir así, el que dirigía, era el Señor sea con vosotros, y la congregación contestaba, y con tu espíritu. Entonces, la confesión, vamos a decir así, pública o preparatoria para la Santa Cena se hacía el día anterior, el sábado. Entonces, la gente iba a confesar sus pecados, podía hacerlo con este rito, que es una confesión pública, o la iglesia ofrecía lo que era la confesión privada, ciertos horarios para que las personas pudieran ir y confesarse vamos a decir, con el pastor. Y también culto cristiano tiene el orden de la confesión privada. Este orden también se consigue en el catecismo. Lutero va a hablar y va a decir una forma sencilla para confesar sus pecados privadamente, y nosotros como Iglesia Luterana mantenemos la confesión privada, y alentamos a nuestros miembros, aunque sea una vez en la vida,
puedan acercarse a la confesión privada. Esto no quiere decir, una vez lo tacho y listo, no pasa nada. No, si usted quiere confesar sus pecados privadamente a su pastor está llamado a eso. Y por ejemplo, si usted no quiere que yo sea su pastor confesor, tenemos otros pastores dentro de nuestra iglesia luterana, aquí en España, en los cuales usted puede refugiarse y confesar sus pecados. Es recomendable que su pastor confesor sea el pastor de su congregación, porque es el pastor con el que usted tiene, vamos a decir así, más afinidad, lo ve más tiempo y todo eso, y el pastor puede irlo acompañando en esta vida cristiana. Eso es parte del cuidado pastoral. Entonces, bueno, está esta confesión pública preparatoria para la Santa Cena, pero se puede hacer un día antes, pero también, por ejemplo, tenemos lo que es ahora en nuestras liturgias, lo que es la confesión y absolución, y a lo largo del oficio divino, también hay momentos en donde el mismo Dios se acerca y nos perdona nuestros pecados. Entonces siempre está la pregunta de, pastor, ¿qué pasa si llego después de la confesión y absolución? ¿Puedo pasar al sacramento? Claro que puedes pasar al sacramento, porque en la palabra tú también consigues, si tú estás escuchando la palabra de Dios y estás escuchando la predicación, ahí también tú estás escuchando acerca del perdón de los pecados. A lo largo de la liturgia tú estás escuchando acerca de que tus pecados son perdonados. Ahora, si se vuelve costumbre para dormir un ratito más y no pararme tan temprano el domingo, entonces voy a llegar justamente para la liturgia de la Santa Cena, ahí sí el pastor tiene que llamar la atención del miembro y decirle, mira, esto no funciona de esta manera. Y tienes que ser consecuente con lo que estás recibiendo. Eso también es una forma de recibir indignamente el sacramento, aunque uno no lo crea, es una forma de recibir indignamente el sacramento. Entonces, algunos cristianos prefieren ayunar antes de pasar al sacramento para romper su ayuno con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y, por ejemplo, en la Semana Santa está esto que se denomina el Triduo Pascual, que comienza el jueves en la noche, jueves a las 6 de la tarde, en donde es todo lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia alentaba a sus miembros a ayunar durante esos días. Pero el ayuno no es simplemente dejar de comer. El ayuno es, vamos a decir así, en los momentos donde uno debería de comer, dedicarlos a la oración, dedicarlos a la lectura de la palabra, a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque hay veces que la gente dice, ay, sí, mírame Dios, yo he pasado todo el día sin comer, pero lo mismo puede hacer una persona que está haciendo ejercicio y está haciendo el fasting de 16 horas, que no está comiendo durante 16 horas, está haciendo el mismo ayuno que otra persona que diga, bueno, sí, voy a sentarme a ver televisión, pero sí, estoy ayunando para que Dios vea que estoy ayunando. No. El ayuno es dedicarse a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Y nosotros no decimos que el cristiano no puede ayunar. No, si usted quiere ayunar y usted quiere dedicarse a la oración y a la meditación de la palabra de Dios, puede hacerlo. Simplemente recordar que ese ayuno no le da a usted una santidad por encima de las otras personas, o no le ofrece a usted el perdón de los pecados, pero sí lo ayuda a usted primero a ejercitar su cuerpo y después a ejercitar su fe, meditando en la palabra de Dios. Otros toman otras medidas para preparar su cuerpo de una manera apropiada, durmiendo temprano, comiendo saludable y abundante el día sábado. Si quieren hacer el ayuno, comen abundante el día sábado en la noche y se acercan ante el altar de Dios. Hay otras cosas que la gente puede hacer
para prepararse de una manera apropiada para recibir el sacramento del altar. Pero no es esto en sí lo que Dios quiere. Es una buena práctica y Lutero va a hablar acerca de ello y va a decir, ayunar ciertamente es una buena práctica, pero lo que hace el sacramento es creer en las palabras por vosotros dado, por vosotros derramado. Y no es que mi fe es la que hace el sacramento en sí, no, son las palabras de Cristo, pero mi fe en las palabras por vosotros dado y por vosotros derramado se aferra a los beneficios y a la cruz de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo llama a examinarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en el catecismo encontramos las preguntas cristianas. Tenemos, como les decía, este rito de confesión pública. Usted puede llamar a su pastor y hacer una confesión privada. O puede, por ejemplo, con estas preguntas que son extraídas de las preguntas cristianas, creo que soy pecador, siento pesar por mi pecado, creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, creo que su cuerpo y su sangre están presentes de manera real. Dejaré que sea el Espíritu Santo quien guíe mis pies a la cruz de Cristo y cambie mi vida. También por esta razón tenemos, como ya les decía, la confesión y absolución de pecados. Durante el servicio divino recibimos el perdón de Dios y es Cristo quien nos hace dignos de estar delante de su presencia. Entonces, también el catecismo nos va a hablar de aquellos que no pueden recibir la Santa Cena. Son aquellos que no confiesan a Cristo y no se arrepienten de sus pecados. Aquellos que son, que son de diferente confesión, por eso tenemos la comunión cerrada. Aquellos que no han sido perdonados porque no se arrepienten y se rehúsan a la reconciliación. Aquellos que no se han autoexaminados, como por ejemplo los infantes, o personas que no han sido instruidas en la fe y no están conscientes, o personas que están inconscientes. Es una persona en coma, una persona que no pueda, que no está consciente de lo que está recibiendo, no debería de darse el sacramento del altar, porque no está discerniendo en lo que está recibiendo. Eh, por esa razón, es costumbre entre los luteranos la práctica de la comunión cerrada, para que cada persona que desee recibir el sacramento primeramente pueda ser examinado. Y la examinación no se puede hacer sin antes conocer lo que va a recibir y los beneficios que otorga el sacramento, para luego profesar su fe en presencia de la comunidad de los santos, donde promete ser miembro fiel de la Iglesia de Cristo y que creen lo mismo que creen todos. Esta confesión pública se hace para dar seguridad a todo lo que creemos en lo mismo y la seguridad al catecúmeno de lo que va a recibir el alimento de la inmortalidad. Como dice el apóstol Juan, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, la semana pasada hablábamos acerca de esto de la confesión, y saber que nos unimos a nuestros hermanos en la misma confesión. Y eso da testimonio también al mundo de que los que están ahí reunidos confiesan y creen lo mismo. Creen que Jesús es aquel que viene a nosotros y se da a nosotros en el sacramento del altar para el perdón de nuestros pecados. Entonces, en el Catecismo Mayor, Lutero nos alecciona a usar conscientemente el sacramento. Y Lutero va a decir que para aquellos que va a decir que el sacramento es para aquellos que se sientan débiles y quieran verse con gusto libres de sus debilidades y anhelen ayuda. No deben considerar utilizar el sacramento sino como un antídoto precioso en contra del veneno que tienen consigo, o sea, el pecado. Entonces, el sacramento del altar es para los débiles, es para los pecadores, es para fortalecernos a cada uno de nosotros. Encontramos un magnífico consuelo en el sacramento del altar. Entonces, me encantan estas palabras finales cuando Lutero dice que veamos y utilicemos el sacramento como un antídoto precioso en contra del veneno del pecado.
Entonces, cada vez que nosotros comemos y bebemos de Cristo, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Sabemos que ahora Cristo ha cargado eso en su cruz y ya el diablo, ya el enemigo no puede atacarnos con ese pecado. ¿Que vamos a seguir pecando en nuestra vida? Ciertamente vamos a seguir pecando en nuestra vida. Y es por eso que diariamente nosotros nos acercamos a el bautismo. Saber y en arrepentimiento le pedimos a Dios que tome nuestros pecados y ahora nos haga vivir en Cristo una vida santa. Sabemos que podemos acercarnos al sacramento del altar y confiar de que los pecados que he confesado y que Cristo ha perdonado han sido perdonados. Entonces, nuestra vida cristiana no es solamente el día domingo recibiendo el sacramento del altar, es diariamente donde uno puede recibir el perdón y la salvación en las aguas de nuestro bautismo, confesando nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos perdone. Entonces uno puede confesar sus pecados directamente a Dios. Eso lo vamos a hablar en la próxima semana o en las próximas 2 semanas. Uno puede confesar sus pecados directamente a Dios, a su pastor privadamente y puede confesar su pecado públicamente en la confesión pública y recibir el perdón y la absolución públicamente. Y no hace más o menos que usted confiese su pecado privadamente o públicamente o solamente a Dios. No. Pero vamos a ver las instancias también en las próximas oportunidades, vamos a ver las instancias en las cuales uno debería vamos a decir, confesar su pecado privadamente, confesar su pecado a Dios, todo eso lo vamos a estar viendo en las próximas 2 semanas. Entonces Lutero va a terminar, en el catecismo, y esta es mi frase favorita, o una de mis frases favoritas del catecismo menor, cuando Lutero dice, porque donde hay perdón de pecados, allí hay también vida y salvación. Entonces, ¿dónde está Cristo y donde está el perdón? Ahí tenemos perdón de pecados, vida y salvación. Entonces, esto ha sido parte de lo que es la tercera marca de la iglesia, el sacramento del altar. Vamos a dar por finalizado esta grabación.